¿Por qué la gente crea religiones? En principio, es una búsqueda de la verdad, pero no creo que sea así en absoluto. Verás, el hilo conductor de casi todas las religiones es que deben propagarse. Hay una variedad de razones artificiales para esto, pero creo que uno debería preguntarse, si la verdad es lo que es, ¿no debería ser la conclusión lógica de cualquier esfuerzo de la razón que sea lo suficientemente persistente? Es decir, cualquier verdad pura ni siquiera debería tener que ser defendida. Debería hablar por sí misma y debería estar siempre presente en la naturaleza esencial de la realidad. El modo en que yo lo veo es que si tienes que luchar por la validez de la verdad, entonces tal vez aún no has encontrado la verdad más profunda posible. Y aquí es donde creo que la religión fracasa. Verás, no es mutable, no cambia sus mensajes en respuesta a la naturaleza del individuo. A mi modo de ver, la naturaleza de la verdad tiene tantas explicaciones como personas hay en la Tierra. Nunca basta con encontrar la verdad, también hay que ser capaz de desarrollar la profundidad de la comprensión de la misma, de tal manera que pueda ser comunicada eficazmente al mayor número de personas posible. Si echamos un vistazo a la historia de la humanidad, veremos muchísimos casos de personas que intentan imponerse unas verdades a otras. Para mí, eso es un simple fracaso de la capacidad de adaptar tus verdades para que se ajusten a las de los demás, y un pecado cardinal que impulsa el sufrimiento de la humanidad. Realmente, a pesar del supuesto valor de la verdad, ese valor se pierde por la brutalidad de imponerla a otras personas. Y en lo que se refiere específicamente a la religión, estoy dispuesto a aceptar que lo que se dice es una explicación adecuada de la verdad, pero no estoy dispuesto a aceptar que sea la única forma de decir esa verdad. Así que yo propondría aquí que el principal principio de una religión no consiste necesariamente en tratar con la verdad, sino en conseguir que los demás se conformen a tu propia estrechez de miras. Definido de esta manera, se puede ver que el concepto de religión impregna muchas de nuestras construcciones sociales, aparte de la religión, como se piensa típicamente. Es imperativo que las religiones defiendan sus creencias, y cuando lo hacen, a menudo no lo hacen desde un lugar de coherencia lógica, sino como una reacción apasionada o visceral a cualquier cosa que sea diferente a sus valores particulares. Así, por ejemplo, si nos fijamos en las afiliaciones a partidos políticos de los niños y sus padres, veremos que en la inmensa mayoría de los casos, lo que ocurre es que el niño se parece a sus padres. Obviamente, lo mismo ocurre con las religiones, y no es casualidad. Las creencias se forman sobre todo a partir de una base social. Esencialmente, la gente tiene una inversión emocional en sus creencias que proviene de un largo proceso de socialización que comienza en la familia y continúa hasta crear lo que se llama supraestructuras, que están representadas por los grupos sociales más grandes que comparten una especie de identidad de grupo. Y las personas de esas supraestructuras aprenden esencialmente a pensar y a actuar al unísono para defender sus creencias mutuas. Lo que trato de ilustrar es que los grupos políticos actuales operan con el mismo principio. Es decir, hay que darse cuenta de lo que es sagrado ahora, es producto desarrollando sus propios tipos de lo que yo definiría vagamente como teologías. Es decir, hay que darse cuenta de que lo que es sagrado ahora es producto de la naturaleza de lo que la gente desarrolló en el pasado. Y aparte de la deificación de los mitos del pasado, como recurso retórico, todas estas personas que han existido a lo largo de la historia y las religiones no son en realidad tan diferentes de nosotros y han trabajado en líneas similares a cómo estamos construyendo actualmente la sociedad. Así que deberíamos ser conscientes de los procesos y pensamientos por los que estamos pasando y que algún día podrían dar forma a la propia historia. Aunque la política y la religión son diferentes en su aplicación, en realidad son más o menos lo mismo tal y como se representan a este nivel social. La principal diferencia es que una se refiere a lo espiritual y la otra a lo material. Así que, en cierto modo, considero que las distintas comunidades políticamente inclinadas de hoy en día son las principales religiones de hoy en día, en una especie de forma metafórica de verlo. Y teniendo en cuenta que la mayoría de los jóvenes se alejan de la religión y se acercan a Internet, creo que es adecuado para imaginar cómo se formatearán nuestras creencias futuras. Algo que se ha convertido en una verdad evidente desde que Internet se convirtió en el principal campo de batalla de la política es que a la gente le encantan los conflictos. A mi modo de ver, es algo doloroso de ver, porque me parece que muchos de los desacuerdos existentes podrían arreglarse exponiendo los hechos y ayudando a la gente a desentrañar su comprensión o la falta de ella.
No quiero sugerir que soy un árbitro totalmente neutral, pero desde mi punto de vista, el conflicto es existente, no solo es inútil, sino que está destinado a encenderse de forma muy peligrosa. Tengas en cuenta que en el pasado las religiones no se conformaban con que los individuos se comprometieran con sus propias prácticas, sino que a menudo desembocaban en cruzadas religiosas para alinear al mayor número posible de no creyentes con su propio propósito. Ahora entiendo que en realidad hay un propósito justo en la actual división social, la de liberales y conservadores. El único problema es que en realidad no soy ninguno de los dos honestamente. Se puede decir que soy algo así como un agnóstico en ese sentido. Si tienes dudas al respecto, tengo 2 hilos de Twitter solo para ti. Es muy probable que no estés totalmente inmerso en el panorama político actual, y para ti esto puede sonar como una afirmación perfectamente razonable, que no estoy necesariamente en ninguno de los dos bandos, pero en el mundo de la teocracia política online, eso es para ellos una imposibilidad literal. El mero hecho de sugerir que no estás en ninguno de los dos bandos va a dar lugar con frecuencia a que la gente de un bando te considere a la defensiva como uno de los otros, y que simplemente estás intentando apaciguar sus vulnerabilidades, que estarían presentes si supieran que no estás en el equipo enemigo. Y esto es en realidad un tipo de gambito hilarante que ocurre cuando gente como Sargent the God afirma ser un centrista racional, cuando sabes que literalmente defiende la forma más radical de conservadurismo nacionalista británico. Pero aquí está el problema. Cuando la gente elige identificarse con un rebaño, son propensos a tener una mentalidad de rebaño. Pueden empezar a creer cosas sin siquiera ellos mismos conocer plenamente la justificación de esas creencias. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse peligrosas. Esto ya no es una discusión, esto es una campaña contra el pensamiento inconformista que no está interesada en hacer prisioneros. Y no creo que haya, en la existencia de lo que es actualmente la realidad, una manera de ajustar cuentas entre estos dos bandos que no sea destructiva para la sociedad en general. Y voy a descartarme ligeramente aquí. No creo que la guerra cultural sea inherentemente mala. Mucho de lo que los humanos luchan y han luchado durante mucho tiempo es el nihilismo. Así que creo que mientras no se convierta en una guerra civil, es básicamente una forma de entretenimiento perfectamente aceptable. Y espero que esto suene reduccionista para las diversas opiniones que la gente sostiene en esta guerra ideológica, porque creo que ambas son absolutamente tontas y patéticas. Creo que todas las prescripciones ofrecidas por un bando u otro son absurdamente infantiles y reductivas, a menudo con el fin de obtener una reacción o perjudicar de alguna manera al otro bando. Psicológicamente, todo es básicamente un gigantesco juego mental que se juega con una cantidad casi cómica de mala fe y tácticas de manipulación. Así que, en respuesta a lo que veo como una situación imposible de resolver, quiero sugerir mi propia postura como separada de la existente diametría liberal conservadora, como una política válida por sí misma. Verás, soy deconstructivista, lo que significa que me interesa analizar los sentimientos de ambas partes, de forma que puedan llegar a un entendimiento mutuo y a un enfoque político que no dañe a nadie y que al mismo tiempo sea progresista para la sociedad. Tengo un cierto nivel de matiz en mis posturas y pensamientos que hace que nunca caiga claramente en un bando u otro. Y lo que me parece realmente loco de esto es que esta postura me granjea más antagonismo en las redes sociales del que realmente podría esperar tener si estuviera sólidamente plantado con los pies en un lado o en el otro. Incluso sobre el mismo tema, puedo recibir la misma ira de un liberal que de un conservador. Primero se enfadan pensando que soy su opuesto, y luego se enfadan de nuevo cuando descubren que estoy de acuerdo con ellos en aspectos clave, pero que su postura les parece en general desagradable. Porque ¿quién quiere discutir con alguien con quien tiene puntos en común? Es mucho más satisfactorio insultar a personas que se erigen como los malos villanos de tu propia religión política. El tribalismo es una mentalidad muy omnipresente. Es la forma en que la civilización humana se ha conducido durante mucho tiempo a través de esta interminable mentalidad de nosotros contra ellos.
pero creo sinceramente que hay más oportunidades para un justo término medio de las que actualmente estamos dispuestos a considerar. Así que se me ocurrió un nombre para este tipo de postura que mantengo y que puede representar el punto de vista de las personas que pueden pensar de forma similar a la mía. En realidad es algo más que eso. Se me ocurrió toda una teoría de sistemas para la política social contemporánea. Sí, es otro gráfico. No voy a dedicar tiempo a desambiguar todo esto mismo. Lo que quiero esbozar brevemente es que estas personas representan toda la existencia cohesiva de la política social en la era actual, y además que creo que parecería algo vacío si todo lo que influyeras fuera la parte liberal y conservadora. Creo que una tercera opción es realmente necesaria para aquellos que miran más allá de lo que es blanco y negro como ¿es esto realmente el alcance del pensamiento humano que podemos permitir? No. Hay una capa de complejidad que no tienen en cuenta las personas que parecen incapaces de pensar en nada más allá de un simple binario con nosotros o contra nosotros. Así que la etiqueta que atribuyo a esta tercera sección es pagana, y la razón no es compleja, es simplemente la etiqueta que se atribuía a las personas que tenían sus propias prácticas religiosas fuera de las cristianas tradicionales de la época. Entonces, ¿por qué es importante para mí esta etiqueta adicional? Bueno, permítanme decirles, en primer lugar, que creo que puedo asumir con seguridad que la mayoría de mi público se adapta ya a este tipo de etiqueta. No creen en el conservadurismo tradicional, pero tampoco compra la nueva marca de liberalismo progresista, coloquialmente conocido como wokismo, hoy en día que se vende como el movimiento social importante del siglo XXI. Cosas como labrarte tu propio camino y no creer implícitamente en la ideología que te han enseñado son valiosas. Esto no es simplemente algo que te dices a ti mismo, sino algo inherente a tu identidad. Que la gente te diga lo que tienes que creer es algo que, de alguna manera, está mal, pero al mismo tiempo sientes que puede que no haya nada en el mundo real que se corresponda con tus propios puntos de vista y deseos. Eso es lo que estoy tratando de precisar aquí. El paganismo es herético al orden social existente y lo clasifica como algo que atenta contra la singularidad de cada uno. La humanidad también da mucha importancia al desarrollo del pensamiento postmoderno, que, por decirlo de forma sencilla, es la forma en la que tendremos que formatear nuestra cultura y procesos de pensamiento para alinearlos con el estado del mundo que ya no está embarrado de conflictos y complicaciones innecesarias, que han traído a la humanidad de vivir libremente. Y más allá de eso, representa el descenso al nihilismo existente que está impregnando nuestras mentes para ver si se pueden desarrollar nuevos significados que puedan abrir nuevos caminos culturalmente. Esta forma diferencial de identidad política es importante para mí porque personalmente he encontrado socialmente imposible asociarme con casi cualquier tipo de forma de grupo particular de identidad de grupo. Así que, vaya donde vaya, tengo la sensación de que mis opiniones pueden resultar ofensivas para las personas que tienen esas creencias fijas tan concretas, con mi propia tendencia a cuestionar constantemente la norma. Parte de esto se debe a mi auténtico deseo de encontrar soluciones pacíficas a los problemas sociales existentes. Y otra parte es que, sinceramente, detesto que la gente piense que tiene todas las respuestas y que toda su ideología puede reducirse a los temas de conversación de un partido. Así que estoy harto. Y no tiene nada que ver con ningún tipo de creencias espirituales. Tengo una variedad de creencias espirituales, pero no tiene nada que ver con este concepto. Es simplemente una etiqueta para representar a aquellos que tienen sus propias creencias fuera de lo que se prescribe hoy en día, que es liberal y conservador, es decir, definir las leyes políticas de la tradición. Las raíces de la palabra vienen de la palabra hereje. Después de todo, y la herejía es bastante inherente a la forma en que me acerco a la política social hoy en día. Puedo encontrar contención en los matices de un argumento que la mayoría de la gente pasaría por alto o rápidamente descartaría como irrelevante. Tiendo a pensar que, aparte de elegir simplemente un bando u otro, hay un enfoque diferente que debemos adoptar para contestar a todos. Personalmente, una parte importante de mi postura política es que las necesidades de todos son importantes, aunque no sean necesariamente las mejores. Creo que infringir las opciones personales es desagradable y no es algo que vaya a ser popular en la sociedad moderna.
Para que la sociedad evolucione, tenemos que aceptar diferentes tipos de personas, pero tampoco deberíamos obligar a la gente más tradicional a adaptarse a lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque sencillamente no funciona. La gente tiene límites y debemos respetarlos. Los cambios culturales deben producirse y deben producirse de una manera hermosa e inclusiva, en lugar de algún tipo de agenda forzada. Eso es clave. Que crear una sociedad progresista no merece la pena si requiere que pisoteemos los sentimientos de la gente que está apegada a la vieja forma de hacer las cosas. No quiero una cruzada. Quiero que la gente reflexione sobre sus problemas y sea empática con los demás. Y si por fin pudiéramos hacer eso, quizá ya no tendríamos que tener todas esas discusiones estresantes todo el día. Y lo que es aún más importante, si podemos hacerlo, entonces quizá podamos empezar a pedir el tipo de cambio político que realmente cambiará el estado del mundo para mejor. Y en última instancia, esa es mi verdadera agenda, poder pasar de estos temas, centrarme en la verdadera tarea de aprender a organizar mejor la sociedad. Creo firmemente que no hay ningún asunto que exista hoy en día que no pudiéramos resolver o comprometer eficazmente si fuéramos nosotros los encargados de dirigir y dictar la sociedad. Nuestra capacidad como personas y pensadores supera con creces la que existe hoy en día, y la de quienes determinan realmente el rumbo de la sociedad. Pero en lugar de poner en común nuestros recursos, en lugar de aprovechar realmente nuestra capacidad para influir en las cosas del mundo real, tenemos que limitarnos a mezquinas luchas de poder que no equivalen a nada más que reforzar nuestros propios egos. Puedes ganar todas las discusiones en línea que quieras y humillar a tu oponente con hechos y lógica. ¿Pero por qué? ¿Por qué molestarte en hacerlo? Es una especie de esquizofrenia maníaca a nivel de la sociedad. Pero aparte de simplemente darme cuenta de la impracticabilidad de este estado en el que estamos atrapados, también quiero ayudar y desambiguarlo para que podamos tener una comprensión esencial de por qué estas cosas no importan tanto, o al menos por qué lo parecen. Para ello tomaré a cada una de las personas de este gráfico y crearé independientes dedicados a cada una de ellas, explicando sus posturas y cómo representan movimientos más amplios dentro de la sociedad. Ames u odies a cualquiera de estas personas, cada una de ellas representa una fuerza significativa dentro de la cultura actual. Y tanto si te consideras político como si no, estas personas van a ser piedras angulares de todo el movimiento de la sociedad a medida que cambie con el tiempo. Personalmente, creo que cada una de estas personas tiene atributos elogiables. De verdad, supongo que soy el tipo de persona que ve el vaso medio lleno, pero sinceramente creo que como personas, todos tienen cualidades de las que la sociedad puede aprender cosas, aunque obviamente es más fácil fijarse en lo malo de cualquiera de ellos, debido a la naturaleza de la política que es muy decisiva. Considero de gran valor para mi propia filosofía humanista que realmente hayamos aprendido fundamentalmente lo que hace que la gente esté dividida, lo que hace que elijan ver el mundo de una manera, mientras que otros pueden verlo de manera diferente o incluso pensar que sus propios puntos de vista son peligrosos. Ahora, para empezar a cerrar este video, solo voy a dar un poco de un discurso para esbozar mis propios sentimientos en lo que respecta a estas políticas sociales. Sí que está bien. Estamos condicionados a un orden social moderno. Es un marco perfectamente sano y viable, excepto que el apuntar a un tipo de verdad superior es siempre peligroso para quienes pueden reconocer que carece de sentido para sí mismo. El significado es extremadamente importante para la humanidad, pero para crear una profundidad de significado, a veces las supuestas verdades pueden quedarse en el camino para hacer sitio a un nuevo terreno. Nuestra elección de creencias debe ser nuestra, porque si no lo es, estamos construyendo castillos sobre arenas movedizas. El principio por sí mismo no significa nada, lo que debe seguirle es un impulso inherente para cumplirlo, de modo que no estemos jugando un juego simplemente por jugar, sino que juguemos a un juego para comprendernos mejor a nosotros mismos. La libertad humana es tan importante como peligrosa, y aplicar el rigor para cuestionar este encuadre actual llamado statu quo es profundamente necesario hasta el punto de que todo el que reprima este impulso humano innato debe ser totalmente descartado. No existe una nueva frontera, nosotros somos la nueva frontera. Así que no debemos conformarnos con verdades circunstanciales que se adapten a algún tipo de suposición. No se trata de cegarse ante el pasado en su sabiduría, sino de profundizar en la esencia de la naturaleza. En sí misma, ocupamos una posición única como creación y como creador. Así que si queremos asumir esta responsabilidad y crear realmente una humanidad que sea operativa, bella y no destructiva,
debemos enfrentarnos a la incertidumbre, voluntariamente y sin vacilaciones. Nuestra capacidad de no limitarnos a aceptar la realidad, sino de utilizar la creatividad como principio que nos guíe transmutará a la humanidad de un estado de perpetuo estancamiento a una gran visión unificada de libertad y armonía. E irónicamente, esto es lo que más tenemos. Ser dueño de uno mismo no es tarea fácil. Ser cualquier otra cosa nos convertiría a todos en unos farsantes. El posmodernismo no solo se refiere a la forma en que nos afecta la racionalidad moderna, también significa la forma en que vamos a definirnos a nosotros mismos y a la humanidad en una época en la que la escasez y el conflicto ya no son los modos primarios de ser. Así que la respuesta más clara que tengo sobre lo que hay que hacer en ese estado de nihilismo postmodernista es saltar de cabeza a la aparente falta de sentido de la existencia y no volver a subir hasta que encuentres algo valioso en el fondo. Si alguien trata de definir qué significado único encuentras ahí, hazle saber que cualquier significado que haya aceptado vagamente no tiene ni la mitad del valor que tu propio lío confuso y complicado. Mientras te aferres a eso, crearás algo fantástico en tu vida. Puede que lo que he dicho no parezca tan político, pero lo que ocurre con la política social es que fundamentalmente se deriva de tu propia visión del mundo y de los demás. La forma en que posicionas tus propias motivaciones influye en la manera en que desarrollas tu propio sentido de identidad sociopolítica. Y en última instancia determina con qué tipo de grupo te alinearás. Mi postura es lo que más importa en la política, no es mantener en última instancia X o Y posición, sino trabajar juntos para que todo el mundo se entienda. A medida que pase el tiempo, tendremos que empezar a cuestionarnos el significado fundamental de la sociedad y lo que hacemos aquí como humanos. Así que, en lugar de pelearnos sin fin, aprendamos a crear un mundo asombroso y a apreciar las diferentes cualidades de los demás en lugar de reprimirlas. No es ahí donde está realmente el futuro. No es que tu bando gane y venza al gran mal del otro bando, sino en aprender a construir juntos y encontrar soluciones que pueden hacer que todos se sientan tenidos en cuenta. Así que lo que realmente quiero que el espectador comience a preguntarse en este punto es, ¿cómo vas a conseguir tu propia identidad política? Desde mi punto de vista, ser apolítico no es una buena idea. Hay que tener posturas firmes en todos los temas en los que uno se pueda molestar en interesarse, y hay que encontrar formas de expresar esas creencias de una manera que sea procesable y positiva para la sociedad. Realmente creo que es lamentable que hoy en día se haga tanto esfuerzo por contorsionar las mentes de la gente para que se decanten por una u otra postura partidista. Pero al fin y al cabo, se llaman guerras culturales. Así que esto no debería dejar ninguna ambigüedad en cuanto a la forma en que las facciones actuales enfocan la situación actual. De alguna manera se ha conseguido dañar las mentes de casi todo el mundo hasta el punto de que realmente es difícil incluso saber lo que uno mismo piensa. Así que creo que la única forma de abordar esta situación es adoptar un enfoque más tolerante y de colaboración. No le veo valor a ser obstinado todo el tiempo con tus creencias, a menos que tu objetivo sea coaccionar a los demás para que las adopten. Hazme caso y piensa por ti mismo antes de que las cosas sigan empeorando para todos.